Ok, agradecemos a Dios una vez más, ¿verdad?, por poder conectarnos y poder estar en la casa de oración para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Ya algunos sábados sin reunirnos, ¿verdad? Pero ya hoy aquí estamos pues en el calor cristiano. Hoy queremos continuar con la segunda parte del mensaje a Sardis. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición de Dios en este momento. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, quizás en este tiempo de frío, acá en la zona de Illinois, quizás nuestras vidas espirituales también se han enfriado. Quizás en este tiempo de pandemia, al alejarnos de la iglesia física, quizás nuestras vidas se han enfriado. Quizás, Señor, hemos dejado de estudiar, hemos dejado de orar y nos hemos confiado en nuestra propia sabiduría, como lo hizo quizás en algún momento los reyes y los hombres del pasado. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entender el mensaje que tú tienes para nosotros a través de la iglesia de Sardis. Que tú nos ayudes a enfocar nuestras mentes, que nos ayudes a dirigir nuestros pasos, que nos ayudes, Señor, para poder escuchar tu voz y caminar certero hacia la vida eterna. Ten una bendición especial para cada uno de nosotros donde quiera que nos encontremos. Y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, abrimos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, disculpen, capítulo 3, verso 1 en adelante. Y vamos nuevamente a leer esta pequeña porción para tener en mente sobre la temática que queremos tratar en este momento. Escribe el ángel a la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Recuerden que habíamos hablado acerca de lo que eran los 7 espíritus de Dios. En el primer tema que tocamos, hablamos que estos 7 espíritus no se está refiriendo a 7 espíritus santos, sino se está refiriendo a la plenitud del Espíritu de Dios. Sí, así que esta iglesia o el que va a escribir o el que está escuchando o el que acepta a Jesús puede tener en su vida, si vive de acuerdo a sus promesas, la plenitud del Espíritu Santo. Sigue diciendo el texto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero ¿qué? Pero estás muerto. Y habíamos hablado en este punto sobre la hipocresía que muchas veces vivimos nosotros como cristianos. Tenemos nombre de que vivimos, tenemos nombre de adventista, pero vivimos a la manera en la cual nosotros queremos vivir y la manera en la cual nosotros queremos actuar, olvidándonos que la palabra de Dios nos marca el camino por el cual debemos seguir hacia la eternidad. ¿Seremos hipócritas en nuestra manera de vivir? ¿En nuestro diario vivir? ¿Con nuestros compañeros de trabajo? ¿Quizás en nuestro hogar? ¿Quizás con nuestra esposa o esposo? ¿Quizás frente a nuestros hijos? ¿Qué tipo de cristianismo es el que realmente estamos viviendo cada momento de nuestra vida? Seguimos allí. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque he hallado tus obras perfectas porque no he hallado tus obras, perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. También habíamos visto que si ellos tenían que guardar algo es porque ya lo poseían. Nadie guarda lo que no tiene. Así que no todo estaba perdido para la iglesia de Sardis. La pregunta es, ¿creemos nosotros como seres humanos en el momento en el cual estamos viviendo hoy, 2021, que todo está perdido para nosotros? ¿Creemos que para nosotros todavía existe oportunidad? Dice Jesús, si tú vienes a mí, debes retener primero lo que ya tienes y arrepentirte de lo que has hecho.
Sí, recordemos en el tema anterior que habíamos hablado de que tenía que arrepentirse la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis tenía que arrepentirse de no haber sido fiel a su cometido. Dios los había llamado a ellos en un momento específico. Recuerden que estaba en ese momento de la reforma. Y Dios necesitaba que ellos se opusieran a lo que estaba pasando en sus días. ¿Ellos protestaron? Sí. ¿Ellos salieron de ese movimiento católico que estaba destruyendo al pueblo de Dios? Sí. Pero dice la historia que todavía seguían y continuaban observando y guiándose por muchas de esas ideas. Ejemplo, el domingo. Continuaban guardando el domingo. No ponían, ellos debían poner en alto la ley de Dios, enseñar, mostrar la verdad del sábado. Ellos debían ir en contra de todo lo que era idolatría en sus días. Algunas de estas cosas las hicieron, pero las mayorías de estas cosas las dejaron pasar. ¿Qué estamos dejando nosotros pasar hoy en nuestras vidas? Que necesitamos eliminar para que Jesús venga a nosotros, cambie nuestra mente, cambie nuestro ser y nos haga nueva criatura. A través de las 4 iglesias que hemos venido estudiando, nosotros nos hemos dado cuenta cómo cómo Satanás ha ido cambiando de estrategia. En la primera iglesia de Éfeso, vimos que fue la iglesia del surgimiento fuerte de la predicación del evangelio. ¿A qué se dedicó Satanás en ese tiempo? A intentar, a través de los propios líderes religiosos, los que supuestamente esperaban el Mesías, opacar esas grandes verdades de la resurrección de Jesús y del gran segundo advenimiento de él. Se enfocaron en eso. Pero eso no pudo impedir que el evangelio fuese proclamado. Y cuando abrimos el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ¿qué encontramos? Un maravilloso testimonio de los apóstoles de Jesús, de los discípulos de Jesús y muchas personas aceptando a Cristo como su salvador personal. ¿Satanás se puso contento? No. La estrategia en esta primera iglesia no le funcionó. Llega la segunda iglesia y dijo, bueno, allá no me funcionó atacarlos a través de los líderes religiosos. Ahora vamos a hacerlo a través del poder político. Y ahí vinieron las grandes persecuciones. Y vinieron con el objetivo de destruir al pueblo de Dios, de destruir la palabra de Dios. Y muchas veces creemos que palabra de Dios es solamente lo que está escrito en este libro. La palabra de Dios va más allá de lo que está escrito en este libro. Porque dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El ser humano podrá destruir lo que está escrito aquí. El ser humano podrá quemar la Biblia. El ser humano podrá distorsionar lo que dicen las escrituras. Pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La pregunta es, querido, ¿qué hemos distorsionado nosotros en nuestras vidas? Que necesita ser cambiado, necesita ser restituido. Así que Satanás tampoco le vino bien esta estrategia. Ahora llega la tercera iglesia y vuelve y cambia de estrategia. ¿Y qué intenta hacer? Introducir nuevas creencias, nuevas doctrinas que alejaban al pueblo de Dios de lo que realmente Dios quería que el pueblo hiciera. ¿Le funcionó? Tampoco le funcionó. Porque Dios siempre tiene un remanente fiel. Al no funcionarle, entonces, llegamos ahora a la iglesia a la cuarta iglesia. Y en la cuarta iglesia entonces levantó profetas. ¿Pero qué tipo de profetas? Parecidos a Balaam, que traicionaban al pueblo de Dios. ¿Pudieron hacer algo los profetas falsos? Sí, quizás sí pudieron hacer algo en esos días, pero siempre quedó un remanente fiel que proclamó las verdades de Dios, que se opusieron a esos falsos profetas. Y ahora caemos en la quinta iglesia y vuelve Satanás a cambiar de estrategia. Dice, bueno, no lo pude a través de los líderes religiosos, no los pude destruir.
No lo pude destruir a través del poder político y la persecución. No lo pude destruir a través de intentar introducir dentro de ellos falsas doctrinas. No los pude destruir levantando falsos profetas. Pero ahora sí tengo una nueva estrategia, dice Satanás. Los voy a volver hipócritas. Les voy a poner nombre de que viven. Les voy a decir que están bien, que no hay problema, que ya están salvos, que Cristo murió por ellos, que no hay que hacer más nada y que todo está bien, todo está tranquilo. ¿Le funcionaría con esta iglesia a Satanás? Vamos a ver, vamos a ir avanzando. Verso 3, repetimos el verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El verso 3 nos da una gran enseñanza. El verso 3 nos dice que necesitamos guardar y necesitamos perseverar. Necesitamos, ¿qué cosa? Guardar y perseverar. Ellos necesitaban guardar porque todavía no lo habían perdido todos. Ellos creían que todavía Dios era real, estaba presente en sus vidas. No todos se habían corrompido. La flexión del verbo griego no solo indica que la iglesia de Sardis había recibido la verdad, sino que aún la tenía con ellos. No se había perdido todo en la iglesia de Sardis. ¿Se habrá perdido todo en nosotros? ¿En nuestras vidas? Pueden ser que hayan cosas que cambiar, pueden ser que hayan cosas que arreglar, pero no todo está perdido. Mientras que tú y yo sintamos la voz de Dios hablando a nuestra mente, intentando cambiar nuestro corazón, todavía Dios, el Espíritu de Dios, está actuando perfectamente en nuestras vidas. El hecho de que aún hubiera esperanza se destaca en la amonestación, guárdalo. En griego, continúa guardando lo que ya posees. Algunos cristianos de Sardis no habían apostatado. Esto aparece más claramente en el versículo 4, que nos dice de la siguiente manera: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado, ¿qué cosa? Sus vestiduras. ¿Qué cosa es manchar nuestras vestiduras? ¿Qué será manchar nuestras vestiduras? ¿A cuánto nos gusta andar con una ropa toda sucia? ¿Qué muestra cuando tú y yo andamos con ropas sucias? Que no somos personas preocupadas, que no somos personas aseadas, que no nos importa nada, a nosotros mismos no nos importa nada qué pasa con nosotros. Sí, en el ámbito cristiano, en el ámbito espiritual, ¿qué significa entonces tener vestiduras sucias? Sencillo, lo resumo: no estar viviendo la vida de Cristo Jesús. Cuando tú y yo no vivimos la vida de Cristo Jesús, nuestras vestiduras se ensucian, están sucias. En el tiempo de Sardis había muchos hombres y mujeres fieles. Ejemplo, se relata la historia que en Francia, el 24 de agosto de 1572, hubo una gran masacre, la masacre de San Bartolomé. ¿Habían gente fieles todavía en esta época de la iglesia de Sardis? Sí. Estas personas fueron masacradas por serle fiel a Dios, por no ir en contra de sus principios, los principios aprendidos a través de la palabra. También se habla de Tyndale, el 6 de octubre de 1536. Dice que la Inquisición lo ahorcó por haber traducido la Biblia al inglés e introducir miles de copias en Inglaterra. También encontramos a Juan Wesley, el 2 de marzo de 1791. Este hombre murió de muerte natural
pero sabemos todo lo que pasó en su tiempo. Tenemos a Zwinglio, el 11 de octubre del 1531, y tenemos a Lutero, que ¿qué hizo Lutero? Sabemos todos, ¿verdad? Se levantó contra el movimiento católico de sus días y clavó las 95 tesis allí y protestó contra lo que estaba pasando. A veces cuando miramos esto, queremos levantarnos contra nuestra propia iglesia. Queremos cambiar nuestra propia iglesia. ¿Somos perfectos? Jesús dijo, no hay nadie bueno en este mundo. Le dijo Jesús al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Pero nuestra iglesia tiene doctrinas específicas, tiene creencias basadas en la Biblia. Nuestras creencias son basadas en la Biblia y en el espíritu de profecía. Son creencias que Dios reveló a su iglesia. ¿Las tenemos? Si Dios escribiera hoy sobre nuestra iglesia, si Dios escribiera hoy sobre nosotros, ¿qué diría Dios? ¿Retén lo que tienes? Guarda, continúa guardando lo que tienes, o rebélate contra lo que tienes. ¿Qué diría Dios hoy a la iglesia? La sierva de Dios dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 253. Por su perfecta obediencia, Cristo ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él no ve a Mari, Él no ve a Claudia, Él no ve a Miguel, Él no ve a Lourdes, Él no ve a Francisco, Él no ve a los que estamos aquí sentados. Cuando Jesús nos contempla, cuando Dios nos contempla desde el cielo, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Amén. No, pastor, pero es que yo he ido muy lejos. No hay un camino tan lejos que tú tomes de Jesús. Escúchame, no hay un camino tan lejos que tú tomes de Jesús que cuando tú clames a Él, Él no corre en tu auxilio. Tú siempre y yo vamos a estar al alcance de Jesús. Tú y yo siempre vamos a estar allí, Jesús siempre va a estar a la vera del camino, como la parábola del hijo pródigo. Siempre va a estar a la vera del camino, mirando, clamando, esperando porque tú des un paso hacia Él. Cuando eso suceda, vamos a recibir la restitución por nuestras faltas, por nuestros pecados y la vida eterna. Verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué razón? Dice el texto bíblico. Porque dice que son, ¿qué cosa? Dignas. Así que, ¿qué va a pasar con los dignos? ¿Qué va a pasar con los dignos? Andarán con Jesús. ¿Quieres tú andar con Jesús? Tú que me estás escuchando a través de este medio, ¿quieres andar con Jesús? Si queremos andar con Jesús, tenemos que convertirnos en personas dignas. En contraste con lo que había caído moralmente y contaminado sus vestiduras, los que permanecieron fieles son representados como dignos. Así que, ¿qué tengo que hacer para ser digno?
permanecer fiel. Dice el apóstol Pablo en sus escritos, sé fiel hasta la muerte, promete Jesús, y que yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y que te daré la corona de la vida. Estas vestiduras blancas, queridos, simbolizan pureza. Cuando la Biblia nos habla de vestiduras blancas, simbolizan pureza. ¿Somos nosotros puros? ¿Estamos vestidos con el manto de la justicia de Cristo? La única manera de adquirir pureza es si dejamos que Jesús nos revista con su gracia, nos revista con su poder, nos revista con su manto. Vamos a Apocalipsis 7, 3 al 14. Y vamos a leer estos versos. Y vamos a ver este simbolismo un poco más amplio todavía. Apocalipsis 7. Así que busquen en su iPad, en su teléfono, en su computadora, donde quieran buscarlo. Apocalipsis 7, verso 13 en adelante. Dice la Escritura, ¿ya lo tienen? Decimos amén. Dice la Escritura, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y les dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas ¿dónde? Y la han emblanquecido ¿dónde? No por los logros que han tenido en este mundo. Porque como han guardado la ley de Dios perfectamente, porque como han hecho estrictamente todo lo que dice el espíritu de profecía, ya ellos son vestidos de ropa blanca. Eso no es lo que dice mi Biblia, ni lo que dice la Biblia de los que nos están escuchando. Dice, porque han lavado, ¿qué cosa? Sus vestiduras, ¿en dónde? En la sangre del Cordero. Por esto están delante de Dios. ¿Por qué están delante de Dios? Porque la justicia de Cristo, el manto de la justicia de Cristo, los ha cubierto, los ha limpiado, los ha exonerado. No porque ellos sean buenos, sino porque ellos han ido a Cristo Jesús. Ellos se han presentado a Jesús para que Jesús los limpie, para que Jesús los exonere, para que Jesús los cambie, para que Jesús los restaure. ¿Nos presentaremos nosotros delante de Jesús? ¿Iremos a Jesús para ser restaurados? ¿O persistiremos en nuestra condición? ¿Quiero ser de los que sean vestidos de vestiduras blancas? ¿Voy a ir a Jesús? Dice Jesús que él confesará su nombre delante de ¿quién? De su Padre que está en los cielos. Ahora sí, se me habían dislocado un poco las hojas, se me habían caído. Y estaba como perdiendo el hilo en este momento. Queridos, dice el verso 14. Y le dije, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido ¿dónde? En la sangre del Cordero. Este último pasaje nos aclara que la justicia no le pertenece a los fieles, no le pertenece al ser humano, no te pertenece a ti que me estás escuchando. La justicia no me pertenece a mí. La justicia le pertenece a Cristo Jesús. Él es el que da esas vestiduras. Él es el que él nos blanquea con su sangre, con la sangre del Cordero. Él ha recibido todo juicio del Padre. Él es nuestra justicia.
Verso 5. El que venciere, ¿qué va a pasar con él? ¿Será vestido de qué? Noten el texto anterior. Tienes unas pocas cosas en Sardis, que no han manchado sus ropas, sus vestiduras, y andarán conmigo con vestiduras blancas. Fíjense, los de Sardis no habían manchado su ropa. Jesús le promete a ellos que iban a andar con él. Y ahora miren qué ratificación le da Jesús a esta iglesia. Le da Jesús a estos que vayan a Jesús. Le dice en el verso 5, el que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas. Y no borraré ¿qué cosa? Su nombre del libro de la vida. En mi andar por el cristianismo, he estado en muchas iglesias. He escuchado a muchos hermanos hablar. He escuchado a muchos predicadores hablar sobre el tema. Y la expresión es la siguiente. No importa lo que la iglesia haga conmigo. La iglesia me podrá borrar de los libros, pero no del libro de los cielos, del libro de la vida. Yo quiero decirte a los que están acá presentes, a los que nos están escuchando a través de este medio. La cabeza de la iglesia, según Colosenses 2, ¿quién es? 1, disculpen. Creo que es el verso 18. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Jesús es quien dirige la iglesia. Si Jesús es la cabeza de la iglesia, cuando la iglesia se reúne y hace lo que Jesús dice en su palabra, dice la Escritura, que lo que es atado en la tierra es atado en el cielo. Y lo que es desatado en la tierra es desatado en el cielo. Así que cuidado con lo que estamos diciendo. Porque Dios revistió a través de Jesús a la iglesia ¿con qué? Con poder. Vuelvo y repito, cuando la iglesia actúa ¿de qué manera? De la manera que presenta las Escrituras. 3 puntos importantes en este verso. ¿Será vestido de qué? De vestiduras ¿cómo? Blancas. Cubriré sus faltas. Dice Barclay en su libro, las vestiduras blancas eran usadas por los romanos cuando celebraban una victoria de guerra. En Sardis es para los fieles. Sí. ¿Tendremos nosotros una guerra espiritual en nuestras vidas? ¿Tendremos diariamente una guerra espiritual en el mundo en el cual tú y yo vivimos? Continuamente. Decía el apóstol Pablo, el bien que quiero hacer, ¿qué cosa? No hago. Lucho con mi mente porque no quiero hacer el mal. Sin embargo, ese es el que persisto en hacer. La sierva de Dios dice al respecto en Joya de los Testimonios, tomo 3 páginas, 178 y 179. Se pone sobre los tentados, probados, pero fieles hijos de Dios, el manto sin mancha de la justicia ¿de quién? De Cristo Jesús. Sus nombres permanecen en el libro de la vida del Cordero, registrado entre los fieles de todos los siglos. Amén o no amén. Han resistido a los lazos del engañador. No han sido apartados de su lealtad por el rugido del dragón. Ahora están eternamente seguros de los designios del tentador. Y ese residuo no solo es perdonado y aceptado, sino que es honrado, dice la sierva. Una mitra limpia es puesta sobre su cabeza. Han de ser reyes y sacerdotes para Dios. Mientras Satanás estaba insistiendo en sus acusaciones y tratando de destruir esta hueste, los ángeles santos invisibles iban de un lado a otro, poniendo sobre ellos el sello del Dios viviente, teniendo el nombre del Padre escrito ¿dónde? En sus frentes.
Quiero ser vestido de ropas blancas. Quiero tener el nombre de mi Padre en mi frente. El mensaje a la iglesia de Sardi es permanecer. El mensaje a la iglesia de Sardi es retener. El mensaje a la iglesia de Sardi es continuar guardando. Dice la segunda parte de este verso: no borraré su nombre del libro de la vida. Yo quiero que mi nombre sea borrado del libro de la vida. ¿Lo quieren ustedes, los que nos están escuchando a través de este medio? Entonces, ¿qué tengo que hacer, Josefina, para que mi nombre no sea borrado del libro de la vida? Tengo que guardar estrictamente los 10 mandamientos, tengo que aprenderme la Biblia de memoria, tengo que saberme los 10 mandamientos de memoria, tengo que leer 100 o 200 veces El conflicto de los siglos, el libro... dice no dejar de hacer esto para hacer la otra cosa. ¿Es malo estudiar? ¿Es malo leer? ¿Es malo buscar de Dios? No. Pero tengamos cuidado, nos convirtamos en los mismos fariseos de los tiempos de Jesús, que vivían una religión exterior. Los que lo veían decían, ¡oh! Como ellos no hay otro. Tienen la aurorita de santo encima. Pero por dentro, ¿qué son? Sepulcros podridos por dentro. Podridos por completo, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está lo que tú y yo necesitamos hacer? ¿Dónde está lo que tú y yo necesitamos cambiar? En Lugares Celestes, página 362. Cuando lleguemos a ser hijos de Dios, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero y permanece, escuchen esto, y permanece allí hasta el momento del juicio investigador. Entonces será considerado el nombre de cada uno individual y se examinará su registro. Y si en aquel día se descubre que no nos hemos arrepentido completamente de todos nuestros malos hechos, nuestros nombres serán borrados del libro de la vida y nuestros pecados subsistirán contra nosotros. Está fuerte. ¿Permaneceremos en nuestros pecados? ¿No permitiremos a Jesús que haga su obra en nosotros? Que cambie nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, que cambie nuestro carácter. Dice la tercera parte del versículo y la última: confesaré ¿qué cosa? Su nombre delante de mi Padre que está en los cielos. La sierva del Señor dice al respecto en la cita de exaltar a Jesús, página 321. Acerca de los vencedores, Cristo dice: no borraré su nombre del libro de la vida. En el libro de la vida están escritos los nombres de todas las personas que alguna vez se entregaron a Dios y actualmente se están revisando sus caracteres delante de Él. Los ángeles de Dios pesan su valía moral. Observan el desarrollo del carácter de los que viven actualmente para ver si sus nombres pueden ser mantenidos en el libro de la vida. A todos se nos ha concedido un periodo de prueba durante el cual podamos lavar los ropajes de nuestro carácter y emblanquecerlos en la sangre del Cordero. Así que a veces creemos que las pruebas vienen a nosotros porque Dios nos ha abandonado. Dios había abandonado a Job. Dios permitió que Job fuera probado. Sin embargo, se debilitó la fe de Job. Dice la Escritura que Job se mantuvo firme. ¿Y cuál fue el premio que Dios le dio? Le duplicó todo lo que tenía.
Y cuando hablamos de lo que tenía, solamente pensamos en lo material. ¿Cómo habrá sido entonces en lo espiritual? Si antes de esa gran prueba, Job era llamado un hombre santo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Después de esta prueba, ¿cómo sería llamado Job? Si Job estuviera en la iglesia de Sardis, si hubiese dicho de Job que había retenido lo que tenía, que lo continuaba guardando y que había emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Si tu nombre o el mío estuviera en la iglesia de Sardis, ¿qué se diría de nuestro nombre? ¿Qué se diría de nuestra vida? ¿Qué significa entonces tener las vestiduras blancas? Las vestiduras blancas significa o tiene que ver con la promesa de que no se borrará nuestro nombre. Le asegura al pecador arrepentido de sus pecados han sido perdonados, y por otra parte advierte al impenitente que su nombre será eliminado del libro de la vida, que dejará de existir su identidad como persona y ya no tendrán más lugar entre los vivos. ¿Cuál será entonces el premio de los redimidos? Sus nombres no serán borrados ¿de dónde? Del libro de la vida. Sus nombres serán confesados por Jesús. Al Jesús confesar sus nombres ante el Padre, los está concediendo como seguidores leales y consagrados de Él. Cristo es el abogado y es el intercesor, el gran sumo sacerdote de todos los que invocan su justicia. La pregunta es, ¿a quién voy a ir yo? ¿A quién voy a escuchar yo, queridos? ¿Hacia dónde voy a ir yo en los momentos en los cuales yo estoy viviendo? ¿Hacia dónde voy a ir? Resumiendo lo que hemos traído hasta ahora, la iglesia de Filadelfia nos deja grandes enseñanzas. Si en nuestra vida personal, en nuestra vida con nuestros colegas de trabajo, nos ha ido mal cuando nos hemos convertido en hipócritas, ¿cómo será frente a Dios? La iglesia de Sardis nos deja como enseñanza que a Dios no le gusta los hipócritas. La iglesia de Sardis nos deja como enseñanza que nosotros necesitamos guardar, reconocer, ver lo que todavía queda en mí, lo que todavía existe en mi vida. Y eso me manda a que yo lo reanime, que lo avive, que lo encienda con el fuego de su espíritu. La iglesia de Sardis me deja como enseñanza que debemos continuar guardando la palabra que Dios ha dado a su iglesia, las doctrinas que Dios ha traído a su iglesia. Necesitamos seguir guardando, seguir perseverando en eso. La iglesia de Sardis me deja como enseñanza que nosotros necesitamos andar con Jesús. Si yo ando con Jesús aquí, recibiré las vestiduras blancas y viviré con Jesús la eternidad. Pero dice a la iglesia de Sardis que andaremos con Jesús por los siglos de los siglos. La pregunta es, ¿cuántos estamos dispuestos a aceptar cada una de estas enseñanzas? A vivir de acuerdo a esas promesas que Dios le hizo a la iglesia de Sardis, que son reales para nosotros hoy en el 2021. Hay algo que tú y yo tenemos que cambiar. Hay algo que tú y yo tenemos que dejar. Hay algo que tú y yo tenemos que poner en las manos de Jesús para que Él lo elimine de nuestro carácter, lo elimine de nuestra vida, para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Eso que tenemos, pongámoslo en las manos de Jesús. Él hará su obra de gracia se efectuará en nosotros y podremos heredar el reino de los cielos. Vamos en esta ocasión a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir una bendición por este mensaje. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por la oportunidad de haber venido hoy a tu casa de oración. Te agradecemos, Señor, porque el mensaje que nos ha traído hoy
nos ha mostrado que por muy lejos que nosotros estemos vagando, por muy lejos que nos hayamos ido de Jesús, si tan solo clamamos, el poder de Jesús es suficiente. La mano de Jesús es suficiente para alcanzarnos donde estemos y traernos de regreso al redil. Señor, ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a entender que necesitamos ser revestidos del manto de la justicia de Cristo. Ayúdanos a entender que Jesús es el que quiere andar con nosotros. Permitámosles a Él que esa obra sea hecha en nuestras vidas. Permitámosle a Jesús que vaya con nosotros en nuestro carro, que esté con nosotros en nuestro trabajo, que esté con nosotros en nuestro hogar, que esté con nosotros en nuestros pensamientos. Caminemos con Jesús aquí. Seremos revestidos del manto de su justicia y caminaremos con Jesús la eternidad. Permite, Padre, que esa obra sea hecha en nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.